Estamos en una de las zonas de dominio en este momento de las disidencias de las FARC al mando de Gentil Duarte e Iván Mordisco. Tenemos en exclusiva para ustedes la entrevista con el comandante del Comando Coordinador de Occidente, que a su vez coordina 8 grandes estructuras en toda esta zona. Una zona de dominio donde hemos pasado por veredas, montañas, carreteras y por fin logramos esta entrevista. No se la pierda en exclusiva. Para muchos analistas y expertos, las FARC era una organización asombrosa. Era jerárquica, casi que monolítica, no había disensos y eso asombraba a la gran cantidad de expertos que estudiaron el conflicto armado colombiano. Sin embargo, con el proceso de paz todo eso cambió. Y lo cierto es que hoy lo que eran las FARC está fragmentado. Muchos, la mayoría, están en la legalidad, algunos dentro del partido político que dirige Timochenko. Pero entre un 12 y un 15% volvieron a las armas o sencillamente nunca fueron al proceso de paz. A eso se le llaman las disidencias. Pero esas disidencias no son monolíticas, no es un solo grupo. De hecho, son 28 grupos en todo el país y que se organizan como en 3 tipos de estructura. Unos, los más grandes, están en el mando de Gentil Duarte e Iván Mordisco. Agrupan 16 de estos grupos de disidencias. Ellos están en guerra con el segundo grupo de disidencias que se hace llamar la Segunda Marquetalia o los Márquez, al mando de Iván Márquez y de Jesús Santrich. Márquez, Santrich, El Paisa y Romaña tendrían 5 de estos grupos de disidencia. Y luego hay otros que están por su lado, se llaman grupos dispersos, trabajan con el cartel de Sinaloa, con Jalisco Nueva Generación, son estructuras en descomposición. Entre todos estos hay guerra, y hay guerra con el ELN, y hay guerra con el Clan del Golfo. Hay mucha guerra en todo el país y mucha muerte. Esta vez logramos la entrevista exclusiva con los que están a cargo de Gentil Duarte, y aquí va la entrevista. Después de varios días de recorrer las montañas del departamento del Cauca, estamos con el comandante del Comando Coordinador de Occidente. El Estado colombiano lo llaman grupos residuales de las FARC, otros lo llaman disidencias de las FARC. Aquí el comandante de esta estructura, que a su vez tiene a su cargo otras 8 subestructuras, dicen que no son ni disidencias ni grupos residuales. Entonces, ¿qué son ustedes? Nosotros en lo real somos la verdadera resistencia armada de las FARC, ya que nosotros en el mal llamado proceso de paz, pues nosotros no fuimos a ese acuerdo que se estaba dando en La Habana. Quedamos haciendo resistencia como Frente Primero Armando Ríos. Y por tal razón no somos ni disidentes, ni somos grupos narcoparamilitares, como nos suelen llamar. Somos la verdadera resistencia armada de las FARC, que hemos seguido el legado que nos dejó nuestro inolvidable comandante Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arena, el mismo camarada Jorge Briceño y muchos más mártires que entregaron su vida en esta justa causa. Y nosotros decidimos continuar con el legado que ellos nos dejaron, de darle continuidad a la conformación de este nuevo, o el nuevo ejército, no, el mismo ejército, solamente que pues estamos obviamente otra vez de pequeños, otra vez a comenzar pues por el fracaso que hubo dentro del proceso. Entonces usted me está diciendo que usted estaba en el Guaviare, o sea, usted estaba en los Llanos Orientales y ahora está acá. Significa que estos grupos, varios de estos grupos que han surgido, ya tienen una coordinación al mando de Gentil, de Iván Mordisco, de usted. O sea, significa, a usted le está dando la noticia al país de que ya hay una coordinación a nivel país. Nosotros, desde el momento que tomamos la determinación de dar continuidad a la lucha armada como alternativa por la toma del poder, ya que mirábamos que el acuerdo pues no iba a ser cumplido por parte del Estado y del gobierno, entonces nosotros tomamos la determinación de
irnos hacia las áreas que iban quedando con el fin de ir creando nuevas estructuras. No quedar solamente como el Frente Primero, sino la creación de nuevos frentes y la retoma de las diversas áreas. A partir de allí, pues entonces tenemos varias estructuras en diferentes escenarios en el país y entonces hemos llegado a crear, digamos, como esta estructura de Comando Coordinador de Occidente, que es quien coordina y quien recoge las estructuras que están sobre el norte del Cauca, sobre Nariño, sobre el Valle, sobre el Huila y el Tolima. ¿Cuántas y cuáles son? Nosotros acá tenemos 8 estructuras, que dentro de ellas está la Jaime Martínez, la Dagoberto Ramos, la Franco Benavides, la Uría Rondón, el Frente Rafael Aguilera, 30 Frente, el Frente Carlos Patiño, el Frente Ismael Ruiz, la columna o la compañía, mejor, Adán Izquierdo. Entonces, en esas estructuras hemos recogido este comando coordinador para coordinar el trabajo sobre el occidente, pero obviamente esta es una determinación que sale de un pleno de la Dirección Nacional de las FARC que tuvimos, y de ahí entonces se designa este comando pues para estas áreas. La pregunta es, ustedes dicen somos la verdadera FARC, somos el ejército de Manuel Marulanda, entonces ¿qué es el partido? ¿Qué es Timo León Jiménez? ¿Qué es Carlos Antonio Lozada? ¿Qué es el partido de la Rosa? Porque ellos se reclaman como las FARC que hicieron el proceso de paz. Entonces usted dice que son las verdaderas FARC, para ustedes, ¿qué son ellos? Pues es la alternativa que ellos mismos estaban buscando, ¿cierto? Entonces ellos buscaron crear, digamos, un movimiento o un partido político que les permitiera por medio de la política llegar a la consecución de pronto de los intereses pues, de los que ellos buscan. Pero como nosotros, como verdadera resistencia en la lucha armada, pues hemos dado continuidad en la combinación de todas las formas de lucha de masas por el poder para el pueblo. Pero venga, comandante, cuando usted dice que hablamos de la continuidad de la resistencia y eso, estamos hablando, lo que usted entiende como resistencia, el pueblo colombiano lo entiende como guerra. O sea, se está dando continuidad a una guerra. En este momento la zona del Cauca es una de las zonas más violentas del país. ¿Qué está pasando en el Cauca? ¿Hay alguna, en el futuro de ustedes, hay alguna visión en algún momento de hacer un proceso de paz? Esa es una pregunta. Y dos, ¿qué está pasando en el Cauca que en este momento está poniendo demasiados muertos, demasiadas masacres y muertes de líderes? Bueno, aquí nosotros no podemos llegar a decir que vamos a llegar por medio de las armas a llegar a la toma del poder. Nos toca hacer un trabajo que en boca, digamos, de grandes líderes como Vladimir Lenin decía que la toma del poder se hace por medio de una insurrección popular. Nosotros no podemos llegar a decir o por medio de un acuerdo político. El caso es que no podíamos llegar nosotros aquí a nivel de la negociación que se hizo en La Habana, porque ahí fue una cuestión pues mal refrendada, porque a nivel de discusión los puntos que se trataron pues tuvieron cierta validez hasta llegar al papel, pero ya en el cumplimiento pues se miró la diferencia y donde quedaron los excombatientes a merced de nada, porque hasta los mismos excomandantes los dejaron abandonados. Entonces nosotros buscamos llegar a unos acuerdos, pero como decía Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, con paz y justicia social. Bueno, eso referente a la primera pregunta. La cuestión de acá en el Cauca, pues nosotros hemos venido librando una dura batalla contra grupos que han surgido y han delinquido, digámoslo así, a nombre de las FARC, otros grupos que están entre ellos, pues los que tienen reconocimiento, como los Pelusos, grupos del ELN, están en el Cauca y Nariño, pues están los gaitanistas, que son grupos paramilitares, están otros que lo llaman los contadores,
otros que los llaman los guachos. Bueno, hay una cantidad de grupos y pues entonces a nosotros todos los muertos, los líderes sociales dicen que son las disidencias de las FARC. Nosotros no somos disidencias, pues entonces no somos nosotros, ¿cierto? Entonces es una de las partes. Y la otra, pues que hay muchos que justifican la muerte de líderes sociales, pues obviamente creando una campaña de desprestigio hacia nuestra organización. Hay una cosa, antes de pasar al tema de ELN y contadores y Oliver Sinisterra. ¿Cuál es la imagen que ustedes tienen? ¿Ustedes qué creen hoy de Timoleón Jiménez, Carlos Antonio Lozada, del partido FARC? ¿Ustedes mandaron a atentar contra Timoleón Jiménez, como él ha sugerido, que hubo un intento de atentado? ¿Ustedes lo hicieron? ¿Ustedes dieron la orden? No. En lo que yo tengo conocimiento, pues nosotros desde el primer momento que tomamos la determinación de continuar en armas y continuar con nuestra lucha político-militar, nosotros fuimos claros con ellos y nosotros les dijimos, nosotros a ustedes no los consideramos nuestros enemigos siempre y cuando pues no entren a trabajar directamente como agentes informantes del ejército o del enemigo del Estado. El caso con ellos es que pues ellos han buscado una manera de difamar de nosotros, de crear de pronto o justificar cosas a nombre de nosotros, pero nosotros en sí, nosotros les dijimos, si ustedes van a buscar las libertades públicas por medio de la vía política, pues obviamente nosotros les respetamos su posición, pero respétenos a nosotros la decisión de darle continuidad a nuestra lucha armada. Entonces, dijimos, si ustedes quieren que nosotros hagamos dejación de las armas y lleguemos digamos, a unos acuerdos, pues entonces quítenos las banderas de lucha que nosotros tenemos. Y esas banderas de lucha, pues obviamente están plasmadas dentro del programa agrario de los guerrilleros, en la plataforma bolivariana por la reconstrucción y la reconciliación nacional, que fueron los inamovibles que hubieron en el proceso. Usted dice el mal llamado acuerdo de paz. ¿Por qué usted llama mal llamado acuerdo de paz? Porque obviamente sabíamos nosotros que no se iba a dar cumplimiento o no estaban dadas las garantías para nosotros llegar a hacer esos acuerdos como ellos lo hicieron, de hacer la entrega de las armas, la concentración en las zonas, aceptar la Constitución como estaba llena de parches hasta como dice, de punta a punta. Y entonces sabíamos del incumplimiento que iba a haber y a partir de ahí entonces ellos dieron continuidad a eso. Entonces la paz sin justicia no existe. La paz con hambre no existe. Hay que buscar, digamos, cambiar el sistema económico. Hay que cambiar el modelo político, digamos a nivel electoral para buscar elegir los entes de control. Hay que cambiar la doctrina militar. Hay que cambiar el modelo neoliberal que afecta. Hay que renegociar los tratados de libre comercio que son nocivos para los pequeños y medianos productores. Hay que renegociar la cuestión de la deuda externa que pues nos está asfixiando y que hoy día estamos nosotros mirando que un niño antes de nacer está debiendo en promedio entre 8 y 11 millones de pesos y antes de nacer. Por eso ya están sufriendo tanto las madres para que los niños salgan, porque ya con esa deuda no quieren salir. Si aquí viene el próximo año, es un año electoral en Colombia. Si aquí viene Carlos Antonio Lozada, Timoleón Jiménez a recorrer estas tierras y a hacer campaña política, ¿ustedes le hacen algo a ellos? Pues creo que en ese sentir con ellos, pues sería, digamos, vergonzoso de que un tipo del talante de Carlos Antonio Lozada o de Timo, que lleguen a venir a buscar
una campaña cuando ni siquiera fueron capaces de responder por los excombatientes que fueron al proceso, que los llevaron y ellos fueron por obediencia o por ignorancia, fueron a ese proceso y luego los dejaron abandonados y la gente obviamente, todas las personas se sienten traicionadas en la cuestión de la lucha de que nosotros estábamos llevando y a como ellos llegaron allá y dejaron desamparadas a todas las ¿Quién se siente traicionado? Perdóneme. ¿Quién se siente traicionado? Las masas, la gente que nos apoyó en cierta forma cuando nosotros estábamos obviamente, pues digamos todo el conjunto de las FARC, porque ya nosotros quedamos pues una partecita que quedamos como haciendo la resistencia armada, pero obviamente la masa nuestra se siente traicionada porque aún no contaron con ellos en la cuestión del proceso, como se dio, digamos, en el proceso en San Vicente del Caguán, donde hubieron audiencias públicas, donde se llevaron diferentes sectores para dar la discusión a la problemática social que se vive en Colombia, sino que aquí tocó aceptar lo que ellos negociaron en La Habana. Hay una cosa, para terminar un tema antes de darle la palabra a Andrea, es usted antes me decía que usted hablaba de una banda de los cuatro. Usted hacía referencia a una banda de los cuatro, decía que era Timoleón, Carlos Antonio. ¿Usted por qué los llama así? ¿Quiénes son ellos? Eso nosotros lo sacamos en un comunicado público. Lo sacamos donde fue sacado en cabeza del camarada Gentil Duarte, donde hacíamos, digamos, énfasis en la banda de los cuatro, que ahí están obviamente Timoleón Jiménez, Carlos Antonio Lozada, Pastor Alape y Mauricio Jaramillo. ¿Y por qué los llaman así? Porque ellos fueron quienes esperaron muy pasivamente a que se fuera en detrimento la cuestión de la estructura para ellos ir tomando posiciones para llegar y entregar a todo el conjunto, porque ellos hicieron fue una negociación como negociando un lote de ganado y lo entregaron allá en los corrales, allá desarmaditos y fueron, digamos, tan cínicos en la cuestión de que ni siquiera esperaron de que les hicieran las zonas campamentarias para ellos ya estar entregando las armas, a pesar de que dentro del referéndum la mayoría de los colombianos les dijeron que no querían que fueran hacia ese proceso y ellos así dijeron, nosotros seguimos con el proceso, así todo Colombia nos diga que no. Yo tengo varias preguntas frente a ese bloque. La primera, una vez Iván Márquez anunció que se devolvían las armas, ¿Iván Márquez se reunió con ustedes? Iván Márquez, cuando salió, que dijo que quería volver nuevamente a las armas, y nosotros pues aún creíamos, estaba Santriz, estaba Iván Márquez, estaba el Paisa Oscar, el mismo Rumaña, Sarco Aldinever y otros que están obviamente hoy día conformando la segunda Marquetalia, y pues nosotros al salir ellos, nosotros creíamos que ellos venían con fines de darle continuidad verdaderamente al legado de Manuel Marulanda Vélez y de Jacobo Arenas, es decir, a la lucha que nosotros hemos venido trayendo durante 56 años y que hoy día pues le vamos dando esa continuidad. El caso es que al llegar Iván Márquez, pues él muy prepotentemente quiso de pronto seguir siendo el comandante en jefe de las FARC que habíamos quedado en resistencia. Y entonces de una vez él no vino a decir, bueno, aquí estamos para darle continuidad a la lucha, qué hay que hacer, o al menos tener el grado de modestia de llegar y decir, nos equivocamos en el proceso, ustedes que se quedaron en armas tenían la razón, el gobierno no nos cumplió lo que nosotros estábamos planteando, sino que de una vez de manera autoritaria sacó fue la agenda y dijo, bueno, entonces aquí vamos a organizar cómo quedan las unidades, unas tropas al mando del Paisa Oscar, otras al mando de Rumaña, otras al mando de
de Aldi Never, otras al mando de Walter Mendoza. Bueno, y entonces pues nosotros le dimos, bueno, aquí la cuestión es que nosotros no lo hemos llamado para entregarle las FARC lo que nosotros logramos rescatar del proceso para entregársela a usted. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Él era el máximo negociador en La Habana. Y para llegar otra vez acá y decir, bueno, pero entonces a tomar el mando como tal, pues no sabíamos si venía a recogerlas para volver a entregarle el poquito que había quedado. Entonces no hay confianza y por tal razón, pues no hubo posibilidades de reunión con ellos. Dijeron que seguían el camino hacia terrenos vecinos y se fueron. Entonces, Una pregunta, pero espera. ¿Cuánto duró esa reunión? ¿Cuándo fue esa reunión? ¿Y quiénes estuvieron en esa reunión? En esa reunión, pues tuvieron algunos que de los que venían cruzando, iba el paisa Oscar, iba el mismo Iván, el otro que llaman el loco Iván, y otros comandantes que iban ahí. En mi caso, decir específicamente quiénes estuvieron en la reunión, pues sería mentiroso al decirlo porque yo estaba en otra estructura sobre el área del Amazonas y el Putumayo. ¿Y cuánto duró esa reunión? No, esa reunión fue por ahí o sea, la reunión como tal no estuvo una duración de 2 horas, porque pues obviamente, como digo, él llegó, como a recoger las tropas que habían, y entonces en ese sentido ya el camarada Iván, entonces le dijo, no compañero, es que nosotros no lo llamamos aquí para entregarle el resto de tropas que nosotros hemos recogido. Aquí lo que queremos es que usted nos explique qué hicieron ustedes con las FARC, qué pasó con el ejército de Manuel Marulanda Vélez, qué pasó con las tropas, qué pasó con algunos excombatientes que fueron muertos o ajusticiados por no querer ir al proceso. Espéreme un segundito, porque usted me está... aquí hay mucha información, pero a ver, le descompongo esto. ¿Cómo así que ajusticiamientos? ¿Quién ajustició a quién y cuándo? Bueno, yo creo que eso no es un gran secreto dentro de eso. Es que cuando uno estaban, digamos, encaminados hacia el proceso, y entonces si uno no estaba de acuerdo con el proceso, pues obviamente es lo que hicieron con nosotros. Nos tildaron de traidores, de fraccionalistas, bueno, una cantidad de calificativos que nos dieron. Entonces, algunos que no estuvieron de acuerdo, y dentro de eso estuvo Antonio Campesino y la mujer. Sabemos la historia de Mojoso, que él se retiró del proceso y le metieron unas unidades de la Teófilo Forero y lo asaltaron y ahí le mataron a la mujer. ¿Quién se las metió? Pues si era de la Teófilo, pues debió de ser el paisa Oscar, ¿no? Que era el comandante de la Teófilo. Y a él, entonces ahí murió la mujer de Mojoso. Hay otro comandante que murió, que era el burro Wilmer del 14 Frente, que también fue ajusticiado, digamos, tildándolo de traidor, pues por no querer ir al proceso, por decir, yo no voy a ir a entregar las armas, no me voy a desmovilizar, me voy a quedar en resistencia armada. Entonces, pues obviamente quedaban como traidores y por eso fueron ajusticiados. ¿Y también la Teófilo? No, pues él era del 14 Frente, ¿no? Entonces eso correspondería al bloque sur. Ustedes, bueno, entonces usted me dice, pasó Iván, se fue por allá para donde los vecinos. ¿Cuál es la relación de ustedes con Nueva Marquetalia? ¿Hay guerra? Esa es la palabra que hemos oído en varias zonas. Para llegar aquí, en los varios puntos que hemos parado, pareciera que hay guerra. ¿Cuál es la situación con Nueva Marquetalia? Nosotros con la segunda Marquetalia que llaman, entonces ese fue un proyecto que ellos pues sacaron, que con el fin de crear una nueva estructura de guerrillas. Ellos se hacen llamar que son las verdaderas guerrillas de las FARC, es en segunda Marquetalia. Hemos tenido ciertas diferencias y hemos tenido confrontación con algunas unidades de ellos, porque nosotros en el momento que les dijimos, bueno, si ustedes van a crear una nueva estructura, pues nosotros tenemos presencia
dígase en 14 o 15 departamentos. Entonces, a partir de ahí les queda un gran territorio en la geografía colombiana donde ustedes pueden desarrollar su proyecto, pero no se nos metan en el territorio donde nosotros hemos retomado las áreas, porque pues no caben dos FARC en un territorio donde nosotros ya tenemos posicionamientos, dígase, de 2 o 3 años. Y para llegar ellos con una nueva táctica, con una cuestión diferente, porque ellos conocemos allá donde ellos dijeron en comunicado público que no iban a atacar al ejército, que no iban a atacar a la policía, que no iban a atacar a grupos paramilitares, que ellos iban a atacar era a la oligarquía. Y para llegar a atacar a la oligarquía, o digámoslo a la pequeña o la grande burguesía colombiana, pues obviamente tenemos que encontrarnos de lleno con los entes represivos del Estado, que está el ejército, la policía, los grupos paramilitares, que son las fuerzas oscuras del Estado. Y obviamente si ellos no los van a atacar, pues obviamente si yo no ataco a un enemigo común, pues tengo que ser aliado para no tener represalia. Hemos tenido confrontación porque ellos han querido retomar o venir a las áreas nuestras a crearnos ciertos desórdenes, y han venido atacando a nuestras unidades. Y en comunicados públicos ellos dicen que van a exterminar de la faz del Cauca y del Nariño a las estructuras como la de Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez, la Franco Benavides, el Frente Carlos Patiño. Bueno, las estructuras nuestras que ellos vienen es a exterminarlas. Y al llegar ellos a exterminarlas, pues nosotros estamos en un posicionamiento en el territorio y pues estamos haciendo resistencia contra todos los grupos que están surgiendo en ese territorio, y pues obviamente ellos no van a hacer excepción. Llegaron sobre el área de... En Argelia hay combates en este momento, ¿no? Carlos Patiño y otras estructuras. Sí, allá pues ha habido una confrontación grande por la cuestión de que allá pues hay, entre eso conocemos de una estructura entre los reinsertados que se llaman de los pocillos, que pues obviamente ha salido en Sucesos Cauca de que tienen un relacionamiento con un grupo armado allá que se llama Los Pocillos, donde el comandante es uno que le dicen Pocillo y otro que le dicen Caliche. Y obviamente pues han actuado sobre el área de Sinaí, sobre el área de Argelia, sobre el área del Plateado, y bueno, ese es de conocimiento ya público. Y allá hay estructuras del ELN, hay unas alianzas que aparecen entre el ELN, entre la Segunda Marquetalia, entre los Pelusos, entre los mismos Pocillos. Aún se ha escuchado así en varios escenarios que ha habido alianzas hasta con los grupos gaitanistas, que pues obviamente es algo muy delicado porque, digamos, una fuerza guerrillera que haga pactos con grupos paramilitares como los gaitanistas, pues es el acabose. ¿Cuál fuerza guerrillera escuchó usted esa alianza? Esa alianza con... De la Segunda Marquetalia, que llaman ellos la Segunda Marquetalia, que pues nosotros aquí nos parece que es como un fantasma que recorre el Cauca. Le iba a preguntar, vea, usted es un hombre de guerra, usted conoce esto. ¿La Segunda Marquetalia de verdad existe? ¿Están acá? ¿Hay hombres en guerra? ¿O es un fantasma que crearon? ¿En realidad están en Venezuela? Usted sabe de eso más que nosotros. ¿Qué es la Segunda Marquetalia? Bueno, la Segunda Marquetalia, pues se ha creado esa estructura. Conocemos varios comandantes, un grupo, dígase, de 14 comandantes, o excomandantes que fueron de las FARC y que están hoy en la Segunda Marquetalia. Pero pues en territorio no hemos encontrado a ninguno. Aparecen grupos delinquiendo a nombre de la Segunda Marquetalia. Hemos encontrado donde aparecen 5 o 6 individuos que con brazaletes de la Segunda Marquetalia hemos mandado nuestras estructuras a verificar y pues terminamos dándonos bala con el ejército, ¿cierto? Entonces no sabemos si es una estrategia del ejército hacer el despliegue a nombre de la Segunda Marquetalia, como también ha aparecido entre los grupos de los Pelusos,
que aparecen con el brazalete de la Segunda Marquetalia, aparecen grupos del ELN que aparecen con del ELN y posteriormente aparece la Segunda Marquetalia. Entonces creo que es como un fantasma, porque a nosotros tuvimos una confrontación sobre el área del despunte. Aquí nos posesionamos la Segunda Marquetalia, nosotros enviamos unas unidades para retomar porque es área que nos pertenece a nosotros, y entonces pues hubieron combates entre ellos, hubieron como 4 muertos que se decía de la Segunda Marquetalia, resultaron ser comuneros de algunas partes que los habían recogido y los habían armado y los habían llevado allá. Ellos se retiraron y terminamos peleando con el ejército. Entonces, ¿ustedes no creen en la Segunda Marquetalia? pues la Segunda Marquetalia, estamos ahí esperando, a ver, ellos dicen que van a posesionarse en acá, pues nosotros estamos a la espera, a ver cuándo es que van a llegar. Ya, entonces, no los hemos encontrado, pues. Para cerrar este otro bloque y pasar al otro tema es, hoy lo que eran las FARC antes de 2016, hoy hay un partido político, hoy hay una estructura que se reclama como FARC, que es la de ustedes, Gentil Duarte y Iván Mordisco. Está la gente de Iván Márquez, pues Segunda Marquetalia, y luego está una disidencia política de una gente que no le obedece al partido. O sea, lo que eran las FARC terminó en esas 4 pedazos, más que ahora le voy a preguntar todo el resto de gente pues que está como trabajando con narcos y eso, pues el Oliver Sinisterra, el Contador. O sea, esos 5 pedazos son hoy lo que eran las FARC. Eso es muy lamentable de nosotros tener que decirlo en este sentir y en estos escenarios, pero a eso llevó, por eso nosotros lo llamamos el mal llamado proceso de paz, porque el proceso de paz lo único que hizo fue diseminar a las FARC en diferentes estructuras, unas al servicio del Estado, otras al servicio de la mafia, otras que pues es como lo que está haciendo el proyecto Segunda Marquetalia. El partido está más dividido hoy que nunca. Entonces, por eso la banda de los 4, nosotros les decimos plenamente que ellos fueron los causantes del acabose del ejército de Manuel Marulanda Vélez, y el legado que ellos, eso fue una traición plena a nuestros principios. En el caso nuestro, pues hemos seguido dando la continuidad de la lucha con el mismo estatuto, el mismo reglamento de régimen disciplinario, las mismas normas. Hemos llevado las resoluciones de los plenos y las conclusiones de las conferencias hasta la 9ª conferencia. Porque la 10ª conferencia, nosotros como estructura de FARC no la reconocemos como conferencia, porque ese fue el concierto que hicieron para la clausura de la entrega del movimiento armado a manos del Estado. Pasemos a otro bloque, tal vez ahora le pregunte más adelante, pero usted me dice, bueno, estamos en guerra o hemos tenido confrontaciones con Segunda Marquetalia. El tema de la gente que dejó las armas. Han matado más de 200 excombatientes. Están marchando, o sea, mientras estamos grabando esta entrevista han salido de diferentes espacios de capacitación y reincorporación a marchar porque pues se sienten muy amenazados. Y el gobierno dice, pues nosotros no lo estamos matando y los están matando sus antiguos compañeros. Esos disidencias son los que están matando a eso, ¿para qué nos van a echar la culpa a nosotros? Ellos dicen, no, aquí hay paramilitarismo detrás. ¿Ustedes han matado excombatientes, sus antiguos compañeros? ¿Sí o no? Nosotros, con la situación que se ha presentado de que cada quien buscó al sol que más le alumbre. Entonces nosotros con ellos obviamente quedamos en que nosotros nunca los íbamos a catalogar como nuestros enemigos, pues obviamente siempre y cuando pues ellos buscaran su horizonte político como lo estaban planteando dentro de los acuerdos que estaban llevando en La Habana. En el caso dado, hoy día se ha llevado a cabo una cantidad de campaña de desprestigio hacia nuestra organización y a nosotros nos catalogan de que nosotros hemos matado líderes sociales, de que nosotros estamos matando a los
a los excombatientes, pues nosotros no podríamos decir que no hemos matado excombatientes. ¿Por qué? Porque nosotros hemos llevado una guerra acá a nivel de las estructuras en la retoma del territorio, y pues si nosotros en la retoma nos encontramos con un grupo como el que se llama el Oliver Sinisterra, por decir algo, que está compuesto por una cantidad de excombatientes y personas que han salido del proceso y se están al servicio de la mafia, pues si a nosotros encontrarnos en el escenario del combate mueren excombatientes, pues es cuestiones de la guerra, estamos confrontando la guerra. Pero de los que están obviamente trabajando en pro de un mejor vivir, sin causar daño alguno ni a la sociedad ni a sus comunidades, pues con ellos nosotros no tenemos ningún inconveniente con ellos. Si los encontramos en el escenario de la guerra y mueren en el escenario de la guerra, pues son cuestiones diferentes. Usted me está diciendo, nosotros no hemos matado a excombatientes, que usted sepa, dice, pues, no mandaron a hacerle el atentado a Timoleón Jiménez. Quiero reiterarle la pregunta, más allá si es legítimo o no, si ustedes lo consideran legítimo o no, si ellos vienen a hacer campaña política a esta zona, usted ordena un atentado contra alguno de ellos, contra Timoleón, contra Carlos Antonio o no. Dígame sí o no. No, de mi parte, si en caso dado, obviamente nosotros a nivel del territorio tenemos unas normas. Por algo somos un ente de control a nivel territorial. Si ellos asumen, digamos, el respeto hacia esas normas que nosotros mantenemos a nivel del territorio, pues no tendríamos ningún inconveniente con ellos. Y si no, pues entonces simplemente le decimos, pues no entren a hacer campaña. Yo quiero hacer, perdón, énfasis en una pregunta que hizo Ariel. ¿Hay excombatientes que ustedes consideren informantes de la fuerza pública? ¿Y qué pasa con ellos? No, pues si ellos en caso dado ya se ponen al servicio del enemigo. ¿Los hay? Los hay. ¿Y qué ha pasado sí con los ellos? hay, porque, bueno, pues en el caso con ellos, pues cuando nosotros los descubrimos de que son personas que están llevando información, entonces simplemente les decimos, mi hermano, aquí nosotros no los vamos a tolerar, entonces si ustedes quieren estar al servicio del enemigo, pues entonces pónganse allá en Pero condiciones. no los han matado. No, en cuestiones de decir que nosotros hemos matado ahí excombatientes, pues no. En el caso dado, como digo, si los hemos matado ha sido de pronto en confrontación con otros grupos que están al servicio de otros grupos. Tema ELN. ¿Cuál es el tema? De hecho, viniendo para toda esta zona, en las últimas horas, en el caso de Argelia, que los Pocillos, que el ELN, que los Patiño, la gente ya está azorada. ¿Cuál es la relación con el ELN? ¿Hay guerra también? ¿No hay guerra? ¿Cómo está la situación con este grupo? Nosotros como organización revolucionaria hemos mantenido cierta hermandad a nivel de las dos organizaciones. El ELN ha sido una organización hermana que surgió poco tiempo después del surgimiento de las FARC y se ha venido paralelamente en la lucha. Hemos tenido confrontación con ellos en algunos escenarios que no es desconocimiento de nadie, la confrontación que hubo en Arauca en los tiempos anteriores. Hoy día nosotros le mantenemos el respeto como organización revolucionaria al ELN a nivel de la dirección. Bueno, el caso es que algunas estructuras han sido infiltradas por fuerzas del enemigo y han perdido su horizonte político y revolucionario, como ha sido el caso de lo que se ha venido dando en las retomas que nosotros hemos llevado de las áreas que históricamente han pertenecido a las FARC y que nosotros hoy a partir de nuestro crecimiento pues vamos retomando esas áreas. Entonces, ¿qué ha pasado? A nivel del área de acá del Cauca, el ELN no tenía área aquí en el Cauca. Entonces, a partir de una época, el 60 Frente y el 8º les dejó una áreacita sobre el área de el Mango y la Hacienda, por ahí por ese lado del Tambo.
para que ellos se refugiaran, pues obviamente porque los traían en un asedio ni el tremendo. Luego que se viene ya la cuestión de la desmovilización de las FARC como tal, pues entonces ellos se empiezan, digamos, a expandir sobre ese territorio. Al nosotros llegar nuevamente, pues simplemente les dijimos, ahí sí como les dije anteriormente, muy comedidamente les dijimos a ellos, les solicitamos de que esas áreas que históricamente han pertenecido a las FARC, pues sean devueltas otra vez y ustedes pues háganse sobre sus territorios. ¿Qué es comedidamente? ¿Plomo? ¿Qué es eso? O sea muy comedidamente. No, pues la situación, no, obviamente es llegar y decirle, bueno, vamos a retomar las áreas, ustedes tienen fuerzas ahí, tienen tropas en esas áreas, retiren sus tropas, que nosotros vamos a posicionar porque eso ha sido área de las FARC. Entonces nosotros encontramos en ellos de una vez que dieron, es que las FARC se desmovilizó, aquí lo que hay es un grupo de bandidos que están delinquiendo a nombre de las FARC, pues si quieren retomar el área, pues es plomo con nosotros, pero no le vamos a entregar las áreas. Pues entonces nosotros venimos en la retoma de áreas y dimos, si hacia ese punto lo ponen, pues nosotros vamos a entrar al área. Entonces es donde nosotros creamos la campaña y metimos unas tropitas y pues logramos sacarlos. El caso es que ahí el horizonte de revolucionarios pues se había perdido, había unos que se habían creado como capos, ahí en lo que tiene que ver en el Tambo y en la Argelia, donde ellos eran los comandantes y pues había muchas muertes injustas, había, digamos, los que ellos no le parecían, pues los iban sacando en una camionetica que lo llamaban la última lágrima, y pues obviamente ahí los iban sacando y los iban desapareciendo. Entonces había mucha inconformidad también a nivel de la población y pues nosotros obviamente teníamos que de entrar a tomar control en ese territorio. Pero como organización con el ELN pues se ha mantenido en algunas partes la cordialidad, la hermandad en la lucha, pero pues acá sí tocó de entrar en confrontación y estamos en confrontación aún. Ahí lo de Argelia es visible eso. Ahora, el caso del Oliver Sinisterra, el caso de los contadores, hemos visto esos videos terribles donde bajan 4 muchachos de una lancha y eso los fusilan ahí. ¿Cómo está la situación con ellos? O sea, eso para ustedes, eso que también son FARC, son otros, eso ya son, como usted lo llamó ahorita, mafia. Con ellos, ¿cómo es la relación? Nosotros, como FARC, pues obviamente hemos venido en el avance, en el crecimiento, y a partir de ahí lo hemos demostrado aquí a nivel del Comando Coordinador de Occidente. Cuando yo recibí esta estructura, eran 5 estructuras que habían. A partir de que he recibido esta estructura, hemos crecido a 3 estructuras más, 3 columnas. Hemos ido avanzando hacia esos territorios y obviamente nosotros no vamos negociando con bandas o con grupos delincuenciales que estén en el territorio. Entonces, nosotros vamos y es, digamos, por persuasión se descompone el grupo o nosotros vamos por medio de las armas, vamos diezmándolos y vamos tomando territorio. Entonces hemos encontrado en el área de Nariño esos grupos, allá encontramos una gran cantidad de estructuras que pues ellos están más al servicio de algunos capos, digamos los contadores, pues nosotros sabemos que el contador es una persona que está en la cárcel y desde allá maneja una cantidad de gente armada que pues son a sueldo y obviamente pues no tienen ningún principio revolucionario ni algún principio que los identifique como una fuerza guerrillera, sino pues una banda que delinque en cierto territorio. Nosotros hemos ido encontrando y con lo que hemos ido encontrando hemos tenido combate, vamos recuperando las áreas y ahí hemos ido. Con los Oliver Sinisterra, que esos están divididos también en 2 partes, que uno está al mando de uno que llamaban Gringo y otro que está al mando de uno que llaman Allende.
Andrés Allende. Entonces, esos se dividieron. Allá también hay otros grupos que están, los contadores, como decía, están los gaitanistas, que esos que dice usted que han masacrado y eso, pues es un grupo, ahí sí como cabe la palabra narcoparamilitar, ¿cierto? Que es al servicio de Matamba, todo eso ha salido públicamente quién es Matamba, pues es una persona que maneja un grupo de paramilitares en Nariño. Y nosotros hemos tenido confrontación con ellos y allá hemos encontrado esos crímenes de lesa humanidad, pues digamos gente humilde que va en una lancha, dígase, y de acribillarlos a bala. Lo mismo cuando nos capturaron a nosotros unos combatientes en combate, nos los capturaron y obviamente pues miramos que eso salió en video público, que nos los picaron a machete y nos los amontonaron en una carpa y nos le metieron candela, ¿cierto? Obviamente, pues el procedimiento pleno de los paramilitares cuando el mandato de Uribe, ¿no? Venga, No es comandante, tanto. una pregunta. Usted ha nombrado que están en guerra con AGC, con LN, con Oliver Sinisterra, que los contadores, que el fantasma de la nueva Marquetalia, como usted lo llama. O sea, están en guerra con una infinidad de estructuras. ¿Cómo se sostiene una guerra así con tantos frentes? ¿Cuántos hombres son ustedes y cómo financian esto? Bueno, la cantidad de hombres no se la voy a decir. Las estructuras que tenemos, ya les he dicho, tenemos 8 estructuras. Pero al menos dígame cuánto han crecido en porcentaje desde que la firma del acuerdo. A porcentaje, ¿hasta qué Hasta hoy, desde el etapa? 2016 a 2020, ¿cuál es el porcentaje de aumento? No, nosotros hemos crecido por ahí en un 60-70% de lo que nosotros quedamos. Hemos crecido bastante. Y tenemos, digamos, la cuestión del sostenimiento de nuestra guerra hacia todos esos grupos, pues es que nosotros somos guerrilla. Nosotros luchamos por conciencia, porque nosotros aquí no tenemos un sueldo, porque nosotros aquí no luchamos por bienes comunes para nuestros intereses personales, sino que aquí prima el interés colectivo, lo que son las FARC. Pero el interés colectivo no paga 20 millones de pesos por un fusil. Bueno, estos son medios o las herramientas para nosotros el sostenimiento. El problema que es que digamos, no podemos nosotros comparar la moral de una fuerza mercenaria a sueldo con la moral de un guerrillero, porque el guerrillero es la máxima expresión en la especie humana. ¿Por qué? Porque él entrega la vida en defensa de los intereses de los desposeídos, de los que han sido violentados por el Estado, por todos. El sostenimiento, digamos, logístico y económico, pues nosotros a nivel del territorio no es de desconocimiento para nadie que aquí en estas áreas pues hay narcotráfico. Y nosotros del narcotráfico, eso se ha venido dando a nivel histórico, que nosotros recaudamos un impuesto para financiar nuestras unidades, porque nosotros no podemos irle a decir a Donald Trump que nos apoye con helicópteros, con aviones o con eso, porque pues él hasta los manda, pero a exterminarnos, no para el apoyo. Entonces, pues nos toca obviamente con lo poco que nosotros vamos recogiendo y a nivel de lo que se le cobra pues a la oligarquía y los impuestos que se dan, pues con eso nosotros paulatinamente nos vamos financiando. Pero, a ver, sobre esto. Entonces, bien, sí, pues para hacer la guerra se necesita plata, pero ¿cómo es la relación de ustedes con el narcotráfico? Eso que llaman gramaje, impuesto, o que otros llaman extorsión. Con el tema de la minería ilegal, o sea, ¿cómo son las finanzas? ¿Cuál es la relación? Porque muchos dicen, no, esos son narcos puros. O sea, eso ya no que cobraban gramaje, que no nada, eso ya están sacando coca y marihuana y eso. ¿Cuál es, según usted, la relación de ustedes con esas economías ilegales? ¿Cómo es? Descríbame. No, nosotros a nivel del porcentaje que sacan a nivel del territorio, nosotros cobramos un impuesto. Es decir, nosotros a nivel del territorio, hay algunas partes donde nosotros cobramos 100.000 por el pase de coca. Nosotros, ¿A quién se lo cobra? a los narcos. ¿A los campesinos no? No, nosotros al campesino
a nadie le cobramos un impuesto. Ah, que aquí está produciendo. No, es que el que viene y la compra, ese es el que paga el impuesto. Entonces le cobramos a quien saca la mercancía para otras partes. ¿Cuánto es el porcentaje? No, eso se cobra, digamos, por kilo, está, dígase, en partes en 100.000, 150, 200, 300, de acuerdo al territorio, por kilo. Si van a hacer el cristal en un área, pues entonces también deben de pagar un impuesto por cristal para trabajar el cristal, y pues obviamente eso lo pagan los narcos. O sea que Nosotros- ustedes no tienen cristalizaderos. No, nosotros no tenemos cristalizadero porque nosotros no somos narcotraficantes, nosotros somos guerrilla y nosotros no podemos vincular nuestro trabajo o dejar el trabajo de revolucionarios para ponerlo al servicio del narcotráfico. Entonces nosotros cobramos el impuesto, pero pues esa es la campaña que a nosotros nos hace, de que nosotros somos los que pasamos toda la coca para Estados Unidos, que la pasamos para tal parte, si nosotros sabemos a ciencia cierta cómo se maneja la línea del narcotráfico, que obviamente está vinculado desde la Fuerza Aérea en sus vuelos blancos, en sus vuelos negros, donde ellos lo pasan así. El vuelo blanco, sabemos de que el narco viene y pasa a las fuerzas aéreas y llega, y entonces simplemente llegó la avioneta, no la detecta el radar, pero no, eso no, hacemos oídos sordos porque pues hay un porcentaje que le pagan a ellos, dígase, están cobrando entre 250.000 y 300.000 dólares por vuelo. Entonces eso lo maneja, nosotros sabemos cómo se lleva eso. Nosotros cobramos un impuesto a quienes trafican, ¿sí? Ese es, todo el mundo sabe de que nosotros hacemos eso, sino que si nosotros fuéramos narcotraficantes, que nosotros lleváramos 1.000 o 2.000 kilos a Estados Unidos, a Holanda, pues obviamente ahí sí resultaría plática para nosotros financiar la guerra que nos han declarado. Pero a nosotros nos toca así, vea, con las uñitas, porque pues es del impuesto de lo que sale. En la minería, pues de igual forma, nosotros cobramos un impuesto a quienes trabajan en minería. Usted dice que nos toca con las uñitas, pero un aparato de estos vale 20 o 25. Antes más barato, pero ahora como todo el mundo compra 20 o 25. O sea, eso es mucha plata para uno comprar todos estos aparatos que uno ve acá. O sea, eso no son uñitas, ¿o sí? Pues comparado con lo que maneja el Estado, pues sí, o los narcotraficantes, pues sí es con las uñitas. Por eso nosotros nos toca, obviamente, ir consiguiendo de a poquito, porque no podemos pedir un container que nos llegue lleno de armas, pues no tenemos con qué pagarlo. Pero sí nos toca, obviamente, ir comprando de a dositos, de a tresitos, de acuerdo a cómo vaya saliendo, pues vamos comprando, porque son las herramientas que nos ha tocado utilizar para defendernos, para tomar nuestro posicionamiento dentro de las áreas. Aquí hay una de esas preguntas que debí haberla hecho en la primera tanda, pero lo hago en esta tercera. ¿A ustedes les quedaron armas de las viejas de antes de 2016? ¿De eso que el gobierno decía que habían caletas por montones que nunca se entregaron? ¿O todo esto es aparato nuevo? Nosotros, el Frente Primero Armando Ríos, quedamos con lo que nosotros teníamos en el frente. Porque y toda esta región del Cauca que sí fue el proceso de paz. En estas regiones, pues nos ha tocado que ir comprando las armitas, porque pues todo se lo entregaron al Estado. Bueno, habrán quedado de pronto algunitas que en cierta forma las hayan sacado, pues nos ha tocado que volver nuevamente a comprar los fusiles, porque pues no la van a sacar y le van a decir, vea, tenga, ustedes de las FARC, tenga, este armamento lo dejaron nosotros. Entonces pues lo sacan y obviamente cada quien busca a nutrirse de lo que le quedó. Entonces, pues sí, me saqué 3 fusilitos. Bueno, ¿cuánto me van a dar por esos 3 fusilitos? Venga, comandante, yo quiero entender una cosa. Yo sé que para la guerra se necesitan armas, pero esto es tráfico de armas. ¿Estas armas de dónde salen para ustedes? ¿Del ejército o vienen de algún país? Pues eso nosotros sí no sabríamos decirle de a dónde salen, si salen del ejército, porque pues a veces encontramos que dicen que no, que en algunas plazas de armas o se han perdido armas y pues tal, puede que si de allá se las roban y vienen y nos las venden o las sacan y nos las venden, pues nosotros compramos al que nos traiga armas. Si a nosotros nos traen armas, nosotros las compramos, si tenemos cómo.
¿cierto? Nosotros no vamos a decir, bueno, estas armas nos vamos a hacer, tenemos un contacto irlandés o tenemos un contacto de X o Y nación que nos traigan armas. No, eso no, porque pues obviamente nosotros, el que nos va a llegar, sí, no sabemos de dónde salen, pero sí las compramos. Ahora, la otra pregunta, también de debate, el tema del reclutamiento de niños y niñas. Lo que dice el Estado están reclutando menores de 15 años, se los están llevando a la fuerza. Las disidencias de las FARC lo están haciendo. ¿Ustedes en sus filas tienen menores? ¿Tienen política de reclutamiento de menores? ¿Ustedes han llevado gente a la fuerza? ¿Cuál es la edad límite para vincular gente? Nosotros nos guiamos por los mismos documentos que han regido las FARC durante 56 años. Y dentro de eso encontramos unas normas que se llaman normas para el reclutamiento, ¿cierto? Esas normas de reclutamiento dicen, para ser guerrillero de las FARC-EP debe de ser persona reconocida en la región, de buena conducta, ser mayor de 15 años y ser menor de 30. ¿Cierto? En esa época está validado por las conferencias. Partiendo de ahí, entonces nosotros, sobre esa margen, pues nosotros reclutamos. De que digan que nosotros hacemos reclutamiento forzoso, pues eso no le cabe en la cabeza de ninguna persona, de que vayamos nosotros a llegar y llevarnos un muchacho, decir, bueno, entonces usted se va para la guerrilla, nos lo llevamos para la guerrilla. Allá vamos y le damos un entrenamiento de orden militar, le damos capacitaciones en diferentes especialidades, y luego vamos y le decimos, mire, entonces usted viene aquí a la fuerza, ¿cierto? Un guerrillero a la fuerza, entonces vea, tenga esta arma, y usted con un arma, ¿cierto? Entonces, y va a seguir a la fuerza. Si eso lo hiciéramos, pues estaríamos exponiendo las armas a que se las vaya llevando, porque aquí luchamos por conciencia, ¿cierto? Entonces aquí llega uno y lucha por conciencia, entrega la vida a la revolución y lucha por la revolución. Pero entonces, si lo hacemos a la fuerza, pues ¿quién va a estar armado con entrenamiento de orden militar y va a estar a la fuerza? Pero tienen jóvenes entre 15 y 18 años, si los tienen menores de edad. Sí, puede que estén, nosotros nos basamos obviamente a nuestras normas de reclutamiento. Bueno, y para cerrar como el tema del reclutamiento, o hacerle otra pregunta, en ese mismo orden, ¿están reclutando excombatientes que firmaron el acuerdo de paz? ¿Están invitándolos a que ingresen a estas filas? ¿Cómo se están acercando a algunos de ellos? Bueno, yo creo que a partir del incumplimiento del acuerdo que se ha dado durante todo este proceso y que hay algunos que han quedado desamparados, que han quedado olvidados por sus excomandantes, han quedado, les han cerrado la bancarización, no tienen posibilidades de sobrevivir, y algunos han venido a decir, bueno, nosotros estamos dispuestos a darle continuidad a esto, vamos a retomar otra vez las armas y vamos a continuar, pues nosotros obviamente no les vamos a cerrar la puerta. Bueno, bienvenido sea todo el que venga a luchar por sacar este proceso adelante, por hacer de este proceso una lucha ardua, por cambiar las estructuras del Estado, pues bienvenido sea, no lo estamos... Pero están obligando, ¿o no? O sea, ustedes están mandando mensajes, decirle, vengan para acá, y si no se van, no, porque nosotros obviamente, como les he dicho, nosotros no tenemos ningún inconveniente con ellos. Si ellos quieren venir, pues bienvenido sea, pero nosotros no vamos a obligarlos o decirle, bueno, se vienen para acá porque si no se tienen que ir del territorio. Pues no es así, porque obviamente son personas que ya han estado en este movimiento, ellos sí saben cómo son las normas aquí, y obviamente pues sería como les digo, llegar y decirle, vea, tenga, coja estos fusiles y lléveselo y entréguelos allá. No, pues eso no cabe en la mente de nadie, solamente, digamos, es la campaña que nos están haciendo. Digamos que dicen que nosotros estamos obligándolos a que tengan que venirse para las filas y si no se van del territorio. No, es una gran mentira.
no estamos diciéndoles que se pongan a trabajar con nosotros o tenga que irse, no, les respetamos su posición política y su definición de que quieran ser campesinos o quieran ser artesanos o quieran ser lo que sea, bueno, ahí dentro de su espacio, pero que no le causen problema ni a la comunidad ni a nadie. Otra pregunta en el orden de los derechos humanos. ¿Por qué se siente en el ambiente o pareciera que hay una tensión entre ustedes y algunas comunidades indígenas o resguardos indígenas? ¿Qué pasa ahí? Bueno, en cuanto al relacionamiento con las organizaciones indígenas, pues nosotros hemos sido muy respetables a su sistema de gobierno, a sus estructuras a nivel social, desde la Junta de Acción Comunal, asociaciones campesinas, reservas campesinas, cabildos, consejos comunitarios, bueno, todas las estructuras sociales, pues nosotros hemos sido personas muy respetables en eso porque obviamente eso está dentro de los principios organizativos leninistas, el sistema de organización, de llamamiento y eso. El caso es que pues siempre han habido diferencias y a nivel de las organizaciones indígenas hemos tenido ciertas confrontaciones con algunos. ¿Por qué? Por el desconocimiento que ha habido. Digamos que en algunas partes han dudado en el reconocimiento de que nosotros somos guerrilla y que no somos grupos ni bandas ni como nos llaman, como nos califican algunos, sino que nosotros somos la verdadera y auténtica resistencia armada de las FARC. Entonces, cuando se han dado esos choques, ¿es por qué? Porque, digamos, ellos como en la misma tónica del ELN, entonces decían, no, es que las FARC se desmovilizó, las FARC se acabó, ya las FARC no existe, aquí lo que está saliendo es unos grupos, pero obviamente cuando se ha venido haciendo el llamamiento a la concordia, digamos, a la coordinación en las áreas, pues hemos podido, digamos, buscando el diálogo y la comprensión para poder nosotros sostenernos en el área. Entonces, en algunas partes se han habido calamidades que se han reflejado y a nosotros nos han dicho que nosotros hemos hecho crímenes de lesa humanidad, que hemos masacrado, pero si nosotros llegamos a los espacios donde se han dado las cosas y hacemos las clarificaciones, pues obviamente si ha habido por parte de nuestras unidades, pues ha sido en su legítima defensa y hemos podido llegar a algunos acuerdos con ellos. Pero en la legítima defensa de qué si los indígenas no son personas armadas. No, es que la situación que se han dado, y eso se ha clarificado, ¿cierto? Nosotros no es nuestra intención ir y matar comuneros, ni es lo que nosotros hemos querido, nunca lo hemos hecho, digamos en el caso Dao. En el caso Dao es que dentro de una confrontación, si nosotros vamos armados y a nosotros nos suenan tiros, pues nuestra obligación es responder. Para eso nosotros tenemos el arma, para nosotros responder en casos dados. Entonces hay veces se han dado casos y eso se ha clarificado a nivel de las distintas organizaciones donde han surgido los casos para clarificar los temas, por qué se han dado y bajo qué circunstancias, ¿cierto? Entonces no es política nuestra de ir y matar indígenas, ni ir y matar comuneros, ni ir y matar personas indefensas, no, nuestra lucha es contra el régimen, contra el Estado, contra ellos, digamos, contra las políticas que atentan y violentan los derechos de los más vulnerables en el territorio. Hay otra pregunta, es sobre el tema del ejército. Hay un comunicado de ustedes sobre un hecho que pasó en Argelia, donde tropas de ustedes al parecer habrían muerto en un combate con el ejército, pero un comunicado dice que no, que eso fue un enfrentamiento con otro grupo de excombatientes y que el ejército llegó a cobrar esos muertos como propios. Eso, el papel del ejército, ¿ha pactado con otros grupos? ¿Qué relación tiene con ustedes? ¿Es de solo combate? Es algo que no he entendido muy bien de acuerdo a toda la información que llega en la región. Bueno, en eso se ha dado mucho también a ellos posesionar positivos. En el caso de la masacre que nos hicieron, digamos, a los compañeros nuestros que iban en la camioneta,
y fueron obviamente emboscados por un grupo de civiles que eran pertenecientes a los que hoy se hacen llamar los pocillos, que obviamente muchos sabemos que ellos delinquen desde el Sinaí, desde el Plateado, Argelia, que son personas de los que dicen ya públicamente algunos de que ellos se han dedicado a hacer justicia por sus propias manos. Es un grupo que sale a delinquir. Ellos nos emboscaron a los muchachos de civil, nos los mataron ahí y luego posteriormente le entregaron eso al ejército. El ejército llegó y ultimó a los muchachos ya digamos a tiro de gracia, porque en los primeros videos que salieron las armas estaban todas ahí, no había un soldado, no había nadie, estaban las armas botadas, los muchachos estaban en completo estado, obviamente pues muertos por el impacto, pero posteriormente cuando ya los recibe el ejército, pues los cuerpos que entregaron, los entregaron destrozada la cabeza a bala, pues obviamente con el fin de que si le hacían la prueba balística, pues obviamente iba a salir que sí había sido acción del ejército, pero fue un positivo que le entregó otro grupo. Pero una cosa es que esto se haya podido dar, es su teoría, de que el ejército se encontró eso o eso fue coordinado. No, eso fue un acto de coordinación, de llegar y posteriormente llegar. En el caso, como digo, hay mucha complicidad a nivel del ejército con grupos. Nosotros sabemos, como digo, hemos encontrado grupitos que aparecen y nosotros vamos y metemos nuestra gente con el fin de ir a darnos cuenta quiénes son o tal cosa esto, terminamos encontrándonos con el ejército. Es decir, como si ellos ubicaran una estrategia de poner señuelos para que nosotros entremos y caernos el ejército. Se ha dado a nivel del ELN, ahí sobre el área del Tambo y el Plateado. Entonces, donde nosotros salimos, un ejemplo, una comisión nuestra llega al Plateado y de una vez tenemos los desembarcos, la cantidad de ejército persiguiendo a los muchachos y tenemos confrontación inmediatamente, pero salen los muchachos nuestros y el ELN se pasea muy campante en camionetas ahí por el Plateado, mantiene tal cosa esto. Obviamente es un acto de coordinación entre ellos, el ELN. Bueno, hoy día también en cierta forma, pues como ellos no se atacan con la segunda Marquetalia, pues también trabajan en conjunto, ¿no? Mexicanos, todo el mundo nombra a los mexicanos, pero nadie los ha visto. ¿Están los mexicanos acá? ¿Los han visto ustedes? ¿Tienen enfrentamientos con los mexicanos? A nivel de nuestro territorio o el área que nos corresponde a nosotros, que digan que hay grupos o carteles mexicanos aquí en Colombia, en el Pacífico, en esta parte, no los hemos encontrado. Hay un grupo que se llaman los Sinaloas, que opera sobre el área del Putumayo y parte de Nariño, allá sobre la frontera con Ecuador, pero obviamente es un grupo que se ha reorganizado entre los mismos desmovilizados, son el grupo de lo que era el Frente 48, el 32, que se han reagrupado allá y se hacen llamar los Sinaloas, pero pues no es que sean los mexicanos quienes estén en el territorio, sino que son colombianos que se han puesto Sinaloas, por un comandante que tenían de milicias que se llamaba Sinaloa, que murió a manos de los mismos Sinaloas que lo asesinaron, porque ya pues obviamente era digamos un objetivo de alto valor para el ejército, y los excomandantes que estaban en la zona pues dijeron, no, este no lo podemos dejar, este es un cabo suelto que tiene mucha información, maneja, entonces pues lo callaron, le aplicaron la misma justicia del gatillo, ¿no? Bueno, y otra pregunta en cuanto al Cauca. Ustedes en este momento son la principal autoridad del Cauca. O sea, para venir acá, aquí no encontramos ninguna persona del ejército. Llegamos acá, no hubo un solo soldado en la carretera y en cambio sí se siente como una presencia de ustedes.
¿Volvieron las FARC a los retenes en carretera? ¿El Cauca es zona de ustedes? Nosotros, no solo el Cauca, en todas las partes donde nuestras estructuras vamos adquiriendo el control a nivel del territorio, pues obviamente empezamos a hacer acciones de control a nivel territorial. Entonces, si nosotros estamos sobre un cañón de un río, pues entonces nosotros mantenemos los controles sobre los ríos. Si estamos sobre una carretera, pues manejamos los controles a nivel de carretera, porque pues esa es la prenda de garantía para las personas que están dentro del territorio. Es decir, nosotros, es una de las funcionalidades nuestra, garantizar el bienestar a nivel de las comunidades donde nosotros estamos. Pero entonces sí queda claro que volvieron a los retenes en carretera. ¿Qué pasó con el senador Feliciano Valencia? Bueno, yo desconozco la temática de lo que dice de Feliciano Valencia. Pues lo que pude mirar en el comunicado donde él habló, pues es que él iba por una carretera, le salieron unos muchachos a hacerle el retén y pues que él no quiso parar, le aventó la camioneta y pues recibió unos impactos de bala. Pero los muchachos eran de ustedes. Sí. Pues me toca averiguar con los comandantes de la estructura por donde él pasó, porque pues obviamente pero no esa estaba... zona es de ustedes. Nosotros por esas partes sí tenemos personal. Pero fue porque él no quiso parar en el retén de ustedes. Algo así es lo que usted escuchó. Bueno, no sabemos, como digo, hoy día hay mucha gente que pesca en ríos revueltos, ¿cierto? Y como nos quieren calentar o digamos crear desconcierto a nivel de las organizaciones indígenas y cosas, pues no falta que de pronto alguno que esté interesado le haya quemado algunos tiros y pues bueno, son cosas que debemos nosotros verificarlas muy bien para poder clarificar de manera oficial. Desconozco la información. Gracias. Bueno, muy bien. Con esto terminamos esta entrevista exclusiva que lo habíamos anunciado con el comandante del Comando Coordinador de Occidente. Antiguamente, antes de 2016 se llamaba esto el Comando Conjunto de Occidente, la estructura que operaba en toda esta zona. Nos vemos la próxima.